Bueno, sí, acaban ingresando los demás participantes, están ingresando la Aló, mayoría. Bueno, ya van aló. 43 personas que se han vuelto a unir. Eh, Vamos a esperar un poquito. El caballero que estaba haciendo la pregunta anteriormente se encuentra ya Sí, en la señor. transmisión. Sí, señor. Sí, señor. Ah, bueno, continúa, por favor. Sí, Álvaro, lo que iba a decir es, bueno, además de que son muy buenos estos ejercicios y agradezco mucho a todo el equipo de Gnosis por estarnos acompañando, porque es muy importante en esta situación. Bueno, yo antes de comenzar con Gnosis, que afortunadamente llegué a Gnosis, yo ya había comenzado a abordar bastantes textos del maestro Samael, ¿sí? Entonces ha sido un enriquecimiento desbordante. Yo soy docente, ¿sí? Y digamos que al principio de esta pandemia comencé a leer bastantes libros de espiritualidad, diría yo, reconocimiento. Y pues yo tengo una duda, pues no sé si sea pertinente en este momento hacerla, pero pues tengo una duda, ¿sí? Yo he estado, ya llevo como mes y medio apuntando mis sueños todos los días, muy juicioso, y he tenido una buena conexión y he tenido muchos sueños lúcidos, ¿sí? Sí. No he tenido un desdoblamiento físico en el que yo me vea a mi cuerpo, ¿sí? Entonces ahí es donde viene mi pregunta. Eh, Tengo entendido que siempre que estamos en los sueños, estamos también en el mundo astral. Y mi pregunta es, si, aunque yo no me he visto en cuerpo cuando he tenido mis viajes astrales, quisiera saber, o sea, cómo es posible o si es normal que yo no salga a este mundo astral bajo, que creo que sería el astral bajo, donde es aquí la realidad muy próxima a nuestra realidad. Entonces, quisiera saber respecto a eso, o qué puedo hacer, o cómo interpreto eso. Ujú. Correcto, correcto, Donaí. Bueno, muy interesante tu pregunta, porque de pronto por ahí le está sucediendo también a otro estudiante acá presente. Debemos saber que desde que nosotros practiquemos adecuadamente lo que es la ciencia del desdoblamiento astral o del viaje consciente a los sueños, donde el cuerpo lógicamente está descansando y de él se desdobla el alma, que propiamente en esos estudios ya se le conoce con el nombre de esencia, que es una partecita de esa alma. Nunca vamos a ir al bajo astral o lo que se conoce como esa región inferior del mundo de los sueños. Así como en una ciudad, por ejemplo, como Bogotá, existen barrios bastante peligrosos o zonas con bastante delincuencia, también existen lugares residenciales y con muy buena seguridad, regiones bajas o inferiores, regiones superiores. Algunos autores que han escrito acerca del astral nos hablan solamente en relación a ese astral inferior, donde generalmente la persona proyecta allí sus propios sueños internos, sus propias frustraciones, sus propios miedos, y por ejemplo puede ver allí sus propios defectos psicológicos con forma de animales. Allí en el mundo de los sueños, las preocupaciones se ven, por ejemplo, como ratas. Los aspectos de la duda, del escepticismo, se ven como arañas, en ocasiones como pájaros. Una persona que de pronto ve gallinas a su alrededor y que le picotean los pies, por decir algo, son aspectos relacionados al chisme de esa misma persona o de los que le rodean, etcétera. Pero las experiencias superiores son también asequibles a nosotros en la medida en que nos vamos purificando. Adonai, que haces la intervención y la pregunta, en la medida en que nos vamos purificando, es decir, eliminando de nosotros la pereza, el orgullo, la codicia, la ira, la lujuria, la gula, la envidia, entonces la esencia de nosotros, que es una chispita de alma, se va engrandeciendo, 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 y ya nos va permitiendo penetrar en esas regiones superiores de lo que se llama el mundo de los sueños o el mundo astral. Yo les Bacano. digo lo siguiente,
porque también he pasado por una primera cámara, que es el curso donde ustedes se encuentran. La práctica en primera cámara nos lleva a tener comprobaciones. Me recuerdo muy bien de un grupo de amigos que en primera cámara realizábamos las prácticas que el instructor nos daba, que leíamos en los libros, e íbamos, lógicamente, poco a poco, comprobando algunos aspectos de esto que estamos hablando. Y es asequible plenamente a todo estudiante que con fe y dedicación empieza a hacer las prácticas. Entonces, sigan adelante. Ya más adelante, para las personas que quieran conocer un poquito más del astral, vamos a dar algunas otras prácticas durante el curso. Si alguna otra persona quiere decirnos algo, de pronto Yasmín, que ha levantado la mano, Yasmín Sánchez, o alguna otra Hola, persona. muy buenas noches. Buenas Es noches. que es sobre un sueño. Una vez, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos. Ah, ok. Una vez me encontraba soñando, entonces estaba en el coliseo de mi colegio y ahí me di cuenta de que estaba en un sueño. Entonces, pues ahí mismo pensé, bueno, viaje astral. Y cuando pensé eso, mi cuerpo subió y voló y llegó a, no sé, en mi sueño eran mundos superiores. El caso es que después había como una reunión celestial y como que todo empezó a desmoronarse. De ahí vi mi cuerpo y vi como mi cuerpo vital y era una luz azul y ahí me asusté y volví al cuerpo y creo que al rato me desperté. Esa parte sí no la recuerdo bien, pero sí recuerdo que vi mi mano y y estaba de color azul y el cuerpo también. Correcto, correcto, Yasmín. Son experiencias que en un momento dado podemos tener, y cuando nosotros despertamos conciencia ya, como te ocurrió a ti, y te diste cuenta que estabas soñando, en ese momento empezaste a estar regida por las leyes del mundo astral, donde no existe la gravedad, sino que existe la ley de la levitación universal. ¿Qué significa esto? Que tú allí pudiste suspenderte en el aire, volar, como le ha ocurrido a muchas personas, que en un momento dado, por ejemplo, sobrevuelan la ciudad donde viven. En un momento dado van volando a otro país. La madre va a visitar al hijo distante. El hijo va a visitar a sus familiares distantes también. Aparte de la ley de la levitación universal, Yasmín, también existe, por ejemplo, la ley que hace que todo sea un eterno ahora. No existe ni el pasado ni el futuro. Allí todo es un eterno ahora. Y hay personas que en ocasiones pueden conocer incluso lo que les va a suceder en 2, 3, 4, 5 años más adelante. Y muchas otras leyes. Es muy interesante este aspecto del astral, y quizás en otra de las prácticas de los viernes podamos tener un diálogo y una práctica también, enseñarles para el desdoblamiento astral. ¿Correcto? Está bien, muchas gracias. Perfecto, Yasmín. Ricardo Rojas y Nin también nos pueden participar si desean. Hola, perdón, un momentico. Hágame un favor. ¿Cuál es la principal hora para la meditación? La mejor hora para la meditación, es una pregunta interesante, es cuando tú tengas un poquito de sueño. Es decir, si tú durante las horas de la madrugada te levantas o no logras conciliar el sueño, pero mantienes un poquito de sueño, es una muy buena hora para meditar. Generalmente uno medita en la noche antes de acostarse a descansar para efectos de hacer, por ejemplo, un estudio de todo lo que ha sido ese día. De pronto para compensar toda esa cantidad de horas que le dedicamos al trabajo, y entonces nos relajamos a través de esta práctica en la noche. Particularmente, y también el maestro Samael Aumbeor, que es un gran filósofo contemporáneo, nos recomienda entre las 3 y 6 de la mañana hacer la práctica de la meditación. ¿Por qué? Porque ya hemos revitalizado el cuerpo a través del proceso del descanso, del sueño,
y conservamos un poquito de sueño apropiado para la meditación. Entonces te podría decir aquello, pero en el momento en que tú sientas la necesidad de realizar esta práctica, ese es el mejor momento para poder hacerlo. ¿Listo? Estamos hablando de la introducción a la meditación, porque en sucesivos viernes vamos a ir indicando, por ejemplo, lo que es el paso de la concentración, que se complementa con todo lo que hemos visto, para pasar a la meditación, a la adoración, a la contemplación, que ya son, lógicamente, otros niveles del conocimiento. Si alguien más nos quiere participar. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, instructor? ¿Cómo estás? Bien, yo tengo una preguntita. Bueno, es que en la práctica que estábamos haciendo ahorita de hacernos preguntas de quién somos, había que seguir respirando, respirando como usted lo dice, ¿cierto? Bueno, fíjate que sí, en el momento en que estamos haciendo la práctica y ya pasamos del paso de la respiración a la relajación, que sería del paso 2 al 3, ya nos olvidamos totalmente de la respiración. Ya dejamos que el cuerpo siga respirando normalmente, sí. Ok, perfecto. Y como yo lo estaba haciendo, como usted dijo, mientras hacíamos las preguntas. Correcto. No, y muy buena tu pregunta, porque hay algunos tipos de meditación donde es con la respiración todo el tiempo, todo el tiempo. La concentración es allí, hasta casos en los cuales yogis de la India han llegado a suspender el proceso de la respiración, aunque parezca increíble. Y hay datación de todo esto, y ellos logran encontrar algo que se llama el vacío iluminador, dominando el proceso de la respiración, ¿no? Pero bueno, esos ya son otros niveles. En este caso, cuando uno ya pasa al siguiente paso de la relajación, se olvida de ello y entra en ese estado pues, de armonía que consideramos estamos todos en la práctica. Ok, perfecto. Muy bien. Si hay alguna otra preguntita por ahí acerca de la práctica o en general. Yo tengo una. ¿Qué significa yogis? El yogi es un practicante de la yoga, que es una disciplina mayormente de tipo oriental, hindú, donde a través de ciertas posturas, ciertas prácticas de meditación, inclusive un estilo de vida como la alimentación, entre otras, pues ellos son denominados yogis, ¿no? Y son aquellos que tienen mucho que ver, lógicamente, como su nombre lo dice, con la práctica de la yoga. Así es. Pero la meditación no se limita solamente a haber nacido en el Oriente o en alguno de estos países del Asia para poder practicarla. Todos podemos tener acceso a esa práctica de la meditación. Así es. Si alguien tiene alguna otra pregunta, algo más que decir. Buenas noches. Buenas noches, Julián. No, Jesús. Ah, me aparece Julián acá. Sí, Jesús, dime. Ajá, sí, mira, le hablo desde la ciudad de Pasto y pues tengo una duda acerca de la música. Si será conveniente utilizar siempre música para meditar o solo algunas veces. Me parece interesante la pregunta y te respondemos de la siguiente manera. En ocasiones la música, así sea muy armoniosa, nos distrae en algunos tipos de meditación. Ejemplo, para este tipo de meditación o introducción a ella, que es relajar nuestro cuerpo, la música nos ayuda bastante. Pero si, por ejemplo, vamos a meditar en el autoconocimiento, en la autoexploración del ego, por ejemplo, de la ira, y vamos a hacer un proceso que se llama retrospección, que significa que tú vas a partir de este momento actual hasta hace un año, hasta hace 5 años, hasta hace 20 años hacia atrás, tratando de autoconocerte. Allí la música
generalmente lo desconcentra a uno. Entonces, vean ustedes que para cada tipo de meditación podríamos hasta decir que hay cierto tipo de requerimientos. Y en este caso de la música, en realidad pues la podemos utilizar es para los pasos preliminares, pero teniendo cuidado de que no nos desconcentre el propósito que estamos persiguiendo. Así es. Bueno, no sé si hay algo más. El propósito era más que todo practicar con ustedes para de pronto no abusar del tiempo de ustedes, del tiempo de que tienen ustedes ya tomando las lecciones durante el día lunes, el día miércoles en el foro, y queríamos complementarlo sencillamente con ese aspecto práctico. No va a ser el único viernes. Todos los viernes vamos a hacer esta práctica. Los tutores de cada una de sus aulas se están organizando para dirigir entre ellos por grupos más pequeños lo que es la práctica de la meditación. Pero de todos modos, vamos a seguir en este grupo que tenemos a nivel nacional, opcional para que podamos participar de estas prácticas. La verdad ha sido un cupo total. En la primera emisión fueron 100 personas y ahora se han mantenido 88 en esta plática, ya en esta segunda parte que hemos tenido. Así que les agradecemos mucho por haber participado. Si finalmente hay algo que se quiera preguntar, en estos 4 minutitos lo podemos responder. Osvaldo, qué pena, habla Leonardo Camargo. Como hablaba ahorita Yasmín, en un par de ocasiones he tenido la oportunidad de tener esa gran experiencia de sueños lúcidos, pero lo que pasa es que cuando uno tiende a ser consciente de que está en esa situación, lo que le intenta dar es como una especie de miedo. ¿Cómo hace uno para controlar ese miedo y poderse mantener ahí en ese lugar? O sea, ¿en qué debería seguir trabajando para poder hacerlo? Muy bien. Fíjense que inicialmente cuando se están teniendo comprobaciones del mundo astral o ser consciente en los sueños, tú sales al mundo astral, ¿no? Nos enseña el maestro Samael que se va generando una especie de emoción en el estudiante, porque es algo nuevo. No hay que dejar que la emoción te invada. ¿Cómo hacer que la emoción no te invada en el mundo de los sueños? Dejando de ser muy emotivo acá en el mundo físico. Es decir, el mundo astral y el cuerpo astral de cada uno de nosotros se corresponde con las emociones. Mucha atención a esto. Entre más dominio emocional tengas de emociones como la ira, emociones pasionales, emociones de tipo instintiva, impulsivas, de mal genio, de coraje, todo aquello, de tristeza, inclusive de la alegría, no es que vayas a ser una persona amargada o una persona indiferente ante todo, pero uno puede estar en todo sin emocionarse o identificarse con nada. Hay que aprender eso. Cuando tú en el mundo físico vas teniendo ese dominio emocional, increíble, pero en el mundo de los sueños también vas teniendo un dominio de esas emociones y en ese estado de ubicación puedes permanecer ahí durante mucho más tiempo, por decirle de alguna manera, porque allá no existe el tiempo. Y entonces en ese momento en que logras salir al mundo astral de manera consciente, les aconsejo que hagan la siguiente petición, la siguiente oración. Puede ser dirigirte a tu propio ser, Padre mío, Dios mío, pido que me enseñes lo que más requiero aprender en este camino del autoconocimiento. Muéstrame las áreas psicológicas que más debo trabajar para mi perfeccionamiento interior. Muéstrame el agregado psicológico que más se me manifiesta para poderlo descubrir, comprender y eliminar. Si nosotros obramos así, en el diario vivir, tratando de vivir el instante, tratando de hacer buenas obras, tratando de tener un dominio de nuestro temperamento,
de nuestros instintos, de nuestros impulsos. El dominio propio va a ser que en el mundo astral te ganes los méritos para que puedas tener también un dominio de esas experiencias internas. Y es algo extraordinario. En la medida en que uno se va haciendo práctico en esto, Dios y las divinidades que tratan de guiar a la humanidad nos van instruyendo poco a poco. Eso sí, de todo tipo de experiencias vamos a guardar silencio profundo, no lo vamos a comentar con todo mundo, ¿no? De pronto, si alguien no entiende algo, les voy a pasar a los tutores un librito de los sueños para que también lo compartan con ustedes y ustedes pueden encontrar allí algunos significados o le preguntan a sus tutores, pero entre más reservado sea uno de esto, entonces más le van dando. No sé si me hago entender. Bueno, muchachos, pues nos ha llegado la hora, son las 8:01. Queremos no pasarnos del tiempo que teníamos para esto, siendo respetuosos pues del horario. No se preocupen, ya va a haber tiempo para que podamos seguir esclareciendo algunas inquietudes a través de los grupos que donde ustedes se encuentran, o el otro viernes podemos seguirnos reuniendo a través del enlace de Zoom por los grupos a los cuales ustedes pertenecen. ¿Listo? Les agradecemos enormemente su participación y esperando esta práctica para realizar, ojalá todos los días, aunque sea por unos 15 o 20 minutitos. Muchas gracias por su tiempo, Osvaldo. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, muchos éxitos. Que descansen. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Buenas noches para todos. Gracias. Señor Osvaldo, Muchas gracias. Feliz noche. Gracias a todos. Gracias. Gracias. ¿Me salí yo? ¿Es algo? Sí, ya. Muchas gracias. Hasta mañana. Sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por esa invitación. Estuvo muy buena la conferencia. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.